Dios es bueno y misericordioso siempre. Es digno de toda gloria, de toda honra y de toda la alabanza. Hoy nos vamos a adentrar en la historia de dos personas que estuvieron en el mismo momento y en el mismo lugar que Cristo, y el resultado de este encuentro agónico, porque la verdad es que es un momento agónico, fue diferente para cada individuo, y es importante saber por qué razón terminó siendo diferente tanto para uno como para otro. La palabra de Dios es muy clara cuando habla acerca de las cosas que nos han hecho recorrer un camino y que nos llevan a ese momento en el cual estamos en el mismo lugar que Jesús es crucificado, en el lugar del Calvario, en el Gólgota, lugar de la calavera. Dice la Escritura, por ejemplo, en el libro en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 2, Colosenses, por favor, versículos 11 en adelante. Importante entender porque a veces se nos olvida, con mucha facilidad, que existe un registro preciso de todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que actualmente estamos haciendo. Y es un registro tan preciso que no hay un pensamiento, una intención, una palabra que no esté quedando registrada en nuestro libro de cada uno de nosotros. Dice a partir del versículo 11, Colosenses 2, versículos 11 en adelante: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en un bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es bien importante poder entender esto porque aquí se resume lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Pues bien, consiste en que todos los seres humanos, sin excepción, grandes, de todas las edades, corremos el riesgo de caer de la gracia, de ser separados de la gloria de Dios. De hecho, finalmente todos, cuando llegamos a este estado de que hacemos las cosas con la conciencia de que algo nos dice que no está bien y aún así lo hacemos, en ese momento somos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, somos separados del propósito original que Dios tenía para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento existe un ritual que hoy en día es un acto más de índole médico, que es la circuncisión. En aquella época la circuncisión tenía que ver con una entrega, con un compromiso para con Dios. Solamente
del registro que se tiene a nivel global, el pueblo judío y otro pueblo por ahí en Asia, no recuerdo bien el nombre, pero que de manera protocolaria, de manera ritualista, practicara la circuncisión a los 8 días de haber nacido un varón, era el pueblo judío. Es el único pueblo que toma como parte de su ritual de bienvenida al mundo el asunto de la circuncisión. Hoy sabemos que pueden ser cuestiones más de índole médica, etcétera, pero en aquella época era algo muy serio, era un sentido de pertenencia, ¿sí? Los varones que nacían judíos eran circuncidados a manera de decir, eres judío, eres hebreo y por lo tanto eres alguien especial ante los ojos de Dios. Eres alguien que estás por encima porque tienes promesas, porque tienes a los profetas, porque tienes la ley de Dios a tu resguardo, ¿sí? Las demás personas no tenían este ritual. Así que todos los judíos, varones, a los 8 días de haber nacido, los circuncidaban como si fuera el sello de que tú eres del pueblo judío. Era algo que solamente los varones judíos tenían como señal en su cuerpo. Cuando viene el Nuevo Testamento y Jesús viene a morir por nosotros, el sentido de la circuncisión en la carne cambia y ahora no se trata de una cuestión física, sino de una cuestión espiritual, de una entrega, de un compromiso, de un pacto de índole espiritual, ¿sí? Y entonces cuando leemos, dice en el versículo número 11, en él también fuisteis circuncidados, se refiere a esto. Vale la pena decir que la carta a los Colosenses está dirigida a una iglesia, a una congregación, a una comunión de personas que son gentiles, que no nacieron siendo judíos y por lo tanto no eran herederos, según la carne, de las promesas y de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Pues bien, ahora en Cristo la circuncisión es una cuestión de un pacto en el corazón, ¿sí? Por eso dice, y en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha de mano. No es así, ya no es así. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, que cuando Jesús hace el pacto con nosotros, los hábitos, las costumbres, las cosas que teníamos muy arraigadas, que eran parte de nuestra forma de ser, de los hábitos en los que fuimos educados, con los que crecimos, ¿sí? Esto deja de ser lo que importa, lo que me da identidad. Ahora mi identidad va a ser seguir a Jesucristo. Ahora mi identidad ya no es que antes era de mecha corta. Ahora en Cristo la identidad que tenías antes ya no cuenta. Y por lo tanto, dejas de vivir de esa manera, ¿sí? Las personas que decían, es que yo tengo un carácter muy fuerte. No tenías carácter. O sea, reventabas y explotabas como cualquier persona. Todos los seres humanos explotan en un punto. Ahora, bajo el pacto de Cristo, de la circuncisión de Cristo, del corazón, ya no tenemos esa necesidad de seguir sujetos a nuestras propias pasiones y deseos. No, hombre, hermano, es que no se puede. Fíjate lo que dice este mismo pasaje. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. ¿Mediante qué dice? La fe, ¿en qué? En el poder de Dios que le levantó de los muertos. Echar fuera las carnalidades
No es una cuestión de se puede o no se puede. Tiene que ver si creemos o no en el poder de Dios. Porque Dios me acaba de decir aquí que cuando tengo fe en Jesucristo, fui circuncidado de corazón y por lo tanto hecho fuera mi mente carnal, mi forma de pensar a la usanza en la que crecí. Es que a mí me acostumbraron a devolver mal por mal. Aquí ya no cuenta tu opinión, ya no cuenta lo que fuiste, cuenta lo que vas a hacer en Cristo. Cuenta lo que en verdad ahora Jesús quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante entender que la mayoría de las personas que hoy se justifican diciendo es normal, natural, todo mundo lo hace, es comprensible porque no conocen al Dios que es poderoso para salvarnos y guardarnos de toda caída. ¿Sí me doy a entender? No lo conocen y por lo tanto, sí, una mente carnal se une a otras mentes carnales. Pero una mente que está en Cristo Jesús sabe que Jesús tiene el poder para poderlo liberar. No tiene por qué estar justificándose en maldades. Versículo 13. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es una buena noticia. Hace algunos años platicaba con una persona que me argumentaba, una persona que tenía ya bastantes años conociendo de la Biblia, y muy incómodo me argumentaba diciendo, no, es que, perdón, pero me estás hablando de algo que no es posible vivir, no se puede vivir en santidad, no es posible. Todos tenemos errores, sí, en efecto, todos absolutamente tenemos errores, pero una cosa son los errores y otra distintas los actos deliberados de portarnos mal, de vivir en contra de Dios. Errores, se me puede caer ahorita el agua, es un error, soy humano, ¿sí? ¿Puedo equivocarme? Sí. ¿Puedo decir una palabra por otra? Por supuesto que sí, somos humanos. Pero eso no es lo que la Biblia reprueba o coloca como pecado. Lo que la Biblia coloca como pecado es lo que sí debemos de prestar atención. ¿Sí? Las demás cosas son, sí, errores humanos. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura, cuando Dios nos perdona, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Existe un acta de decretos, amados. Existe un libro donde se registran todas las cosas que hacemos, pensamos, decimos, nuestras intenciones, por qué razón lo dijimos, por qué razón pensamos de esta manera, con qué intención dije esto, con qué intención dije aquello. Todo está siendo registrado, como si trajéramos una cámara todo el tiempo viendo qué es lo que hacemos e inclusive lo que pensamos. Sí. Por eso se ha generado un acta de decretos que nos es contraria. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, todos los seres humanos estaremos delante de Dios de pie. No hay lugar, ni el cielo ni la tierra tienen lugar donde esconderse, mucho menos nosotros. ¿Sí? Y dice a continuación, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios,
y los libros fueron abiertos. Los libros de la vida de cada uno de nosotros, donde están registradas todas las cosas que hemos hecho, fueron abiertos. Es decir, listos para leerse de manera pública las cosas que hoy en día quieres ocultar. Listo para anunciar públicamente delante de Dios las cosas que hoy no quieres recordar. Vi a los muertos, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Y el acta de decretos que nos es contraria también está ahí. ¿Cómo nos podemos librar de un evento así? La muerte no nos libra, amados, porque este es un evento posterior a la muerte, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Y otro libro fue abierto. Y esto es interesante. Fueron abiertos los libros de cada persona. Pero había otro libro. Había otro libro aparte de cada uno de nosotros. Y dice aquí, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Imagínate ese momento para ti. ¿Qué cosas no están escritas que a lo mejor ni la persona más cercana a ti conoce? Pero sí está escrito. Sí está escrito delante de Dios, porque Dios es omnisciente, está en todos lados y todo lo puede ver, es omnipresente. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No se trata de que vayamos a estar ahí de manera colectiva. No es mi esposa o mi esposo y yo. No. Todos de manera individual seremos juzgados. Continúa diciendo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Todos los libros son abiertos. Hay un libro adicional con nombres escritos ahí. Y el nombre que no estaba ahí escrito fue lanzado al lago de fuego. Es decir, toda la humanidad, todos los seres humanos que han existido hasta el día de hoy, van a estar o no anotados en ese libro. Y en el cielo lo primero que va a suceder es, si tu nombre está escrito, te van a decir, venid bendito de mi Padre, a la vida eterna. ¿Sí? Pero si tu nombre no aparece en ese libro, serás juzgado y echado al lago de fuego. Así que la historia que vamos a leer el día de hoy es una historia muy parecida a esta, pero con la diferencia de que en ese momento todavía tenían oportunidad para que su nombre fuera anotado en el libro de la vida. Es decir, estas dos personas que vamos a leer ahorita estaban vivos, todavía no habían muerto y tuvieron la oportunidad de que su nombre fuera anotado en ese otro libro para no pasar la vergüenza de ser juzgado por mis acciones y ser echado fuera al lago de fuego. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 15.
a partir del versículo 27. Dice la Biblia, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús llevó su cruz y fue crucificado junto con otras 2 personas. Estas 2 personas eran ladrones. Jesús fue acusado de sedición, de decir que era rey de los judíos, aunque él literalmente nunca lo dijo, pero fue acusado y fue sentenciado de decir que había dicho que era rey de los judíos. Pues bien, aquí se nos dice que juntamente con él, en ese mismo momento, 2 personas más fueron crucificadas. Había 3 cruces ese día en el Gólgota. Los otros 2 que fueron crucificados eran ladrones. Y en serio, eran ladrones. No es una idea, un calificativo. No, en verdad, eran 2 personas que se dedicaban a robar. Que se dedicaban a robar. Y que estaban recibiendo la sentencia por sus acciones en la tierra. ¿Sí? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con personas que dicen, no, el infierno es aquí. No, aquí es donde se paga todo. No, mi amado. Aquí solo cosechas lo que tú sembraste. Fíjate lo que dice, ahorita seguimos leyendo Gálatas capítulo 6, para que podamos entender un poquito este argumento falaz de que solo aquí es el infierno y aquí es donde debemos de preocuparnos y aquí es donde debemos de hacer las cosas. ¿Qué opinión tiene Dios al respecto? Dice la Escritura, no os engañéis. Lo primero que te dice Dios es, no te hagas eso a ti mismo. No te engañes, no te la creas, no te creas ese cuento de que aquí estás sufriendo, ya no va a haber un infierno para ti. No te la vayas a creer, por favor. No te engañes. Es un engaño para tu propio corazón, porque no es cierto. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, aunque tú creas que sí. Aunque tú supongas que Dios no ve algo, no, Dios sí lo está viendo. Dios no puede ser burlado. Todo está siendo escrito. Hay un libro de nuestra vida que está siendo escrito en este mismo momento. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siguiente pasaje, por favor. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne, de la carne segará corrupción. ¿De qué se trata esto? Lo que estás viviendo, la corrupción que hoy estás viviendo, es por lo que sembraste aquí en la carne. Todavía no recibes el castigo que viene de parte de Dios, de un Dios justo. Esta es la justicia, lo que vives hoy aquí, que dices, ay, me está yendo como en feria. Solamente estás cosechando lo que sembraste para la corrupción. Lo que son consecuencias de tus acciones. Eso es lo tuyo. No es la sentencia de Dios todavía. Esas son consecuencias de tus propios actos. Hasta ahí. Lo que viene después, eso es lo que viene de parte de Dios. Sí. Dios no puede ser burlado. Por eso dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No te engañes. Si tú haces cosas, si tú siembras para tu carne, para autocomplacerte, autosatisfacerte, para que tú llegues a tus metas, a tus anhelos y pasas por encima de la gente y no te interesa y eres egoísta y eres un soberbio y eres un avaro, etcétera, y pasas por encima de la gente, lo único que vas a conseguir es quedarte completamente solo. No, la culpa no la tiene la otra gente, ¿eh? Estás cosechando lo que sembraste.
No, hombre, es que nadie me quiere, mi hermano. No, perdón, solo estás cosechando lo que tú has sembrado. Tú has sembrado para ti, estás cosechando lo que la gente opina de ti. Pero todavía no es el castigo de Dios. Todavía no es lo que Dios ha sentenciado en su palabra si tu nombre no aparece en el libro de la vida. Esas son consecuencias de la segunda muerte, así le llama la Biblia, la segunda muerte. Así que lo que vives hoy, lo que estás cosechando hoy, es algo que sembraste. No son cosas que la gente nomás haga porque sí, sino que estás cosechando porque sembraste para corrupción. Los dos ladrones eran judíos. Los dos que estaban ese día en el Gólgota habían crecido aprendiendo los mandamientos de Dios, entre los cuales decían, no robarás. Los dos estaban circuncidados, es decir, pertenecían al pueblo judío, tenían promesas de Dios, podían haber tenido una vida diferente. Decidieron robar, decidieron tener una vida de robo. Tuvieron la consecuencia de que llegó el momento en que en la tierra pagaron por sus decisiones. De igual manera nosotros, amado, en la tierra puede ser que estés, o todavía no, pagando lo que has hecho. Y digo, a lo mejor todavía no, porque quizás has sido de esas personas que dicen, la libré, ¿no? Hice esto y pasé y nadie me dijo nada. Uf, qué hábil soy. Hay un proverbio que dice, por cuanto no se ejecuta sentencia inmediata sobre la mala acción, el corazón de los hombres es de continuo hacia el mal. Es decir, como no te pasó nada, tú crees que estás bien con tu decisión. No, amado. No. La consecuencia va a ser aquí en la tierra, quizás, pero seguramente y con toda garantía, delante de Dios. A lo mejor alguno dirá, pues soy una persona adinerada, soy rico, no necesito andar robando. No, pero tienes otros pecados, tienes otras cosas que Dios también ha registrado en los libros, en tu libro, por el cual serás desechado. Así que estos son ladrones. Los dos que fueron sentenciados juntamente con Cristo son ladrones. Y sí, tomaron sus malas decisiones. Pero Jesús estaba ese día ahí, delante de los dos, crucificado con ellos dos. Ellos sí sabían que habían robado. Vamos a regresar a Marcos capítulo 15. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Sabes que una de las cosas que seguramente has dicho en alguna ocasión, o si no has dicho, te han dicho, es, a ver si sí es cierto que eres cristiano? Haz esto de esta manera. Tú que te dices cristiano, ¿por qué no me ayudas? Es algo muy semejante, ¿no? Si te dices ser el Cristo, baja de la cruz. Las personas impías piensan así. Las personas inicuas, como le llama aquí, piensan de esa manera.
pero hay posibilidad de cambiar. Fíjense lo que sucede. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Sí te das cuenta que estos argumentos son los que muchas veces dice la gente? Si Dios existiera, si Dios de verdad fuera bueno, son los mismos argumentos que siempre han existido, solamente con otras palabras, pero son los mismos argumentos. Si Dios me ama mucho, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Si Dios quiere mi bien, ¿por qué me sucede todo esto? A ver, es que no tienes por qué culparlo a Él de las consecuencias de tus decisiones. Él quiere ayudarte, sí, pero en sus términos, no en los tuyos. Continúa diciendo, cuando vino la hora sexta, que es más o menos a las 12 del día, porque el horario empezaba a las 6 de la mañana cuando salía el sol, así, ahí empezaba la hora 1, de las 6 a las 7, 7, 8 y así sucesivamente. Llegando a la hora sexta, que es la hora, las 12 del día, llegando a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad. Y los 2 ladrones estaban viendo todo esto. Eso les estaba testificando a esos 2 ladrones que lo que estaba sucediendo ahí en el Gólgota no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Ellos veían a los sacerdotes. O sea, los 2 ladrones veían que los sacerdotes se burlaban de Jesús. Y tiempo estaban teniendo para pensar por qué. ¿Por qué estos 2, por qué los sacerdotes están aquí abajo, al pie de esa cruz, hablando mal contra este crucificado que tenemos aquí? ¿Qué tiene de especial? Que los sacerdotes, los publicanos, aquí vinieron a hacerle guardia, a burlarse. ¿Por qué? Todo esto entraba en la cabeza también de estos 2 crucificados. Por eso es importante entender que los 2 crucificados tomaron su decisión poco antes de morir. Pero recibieron los 2 la misma información que el resto. Tuvieron la misma oportunidad. Así tú también, amado. Tienes la información, tienes las predicaciones, tienes el conocimiento que Dios te está brindando para poder decidir creer o no creer. Ahí estaban los sacerdotes y los 2 los veían. Se oscurece el cielo de las 12 a las 3 de la tarde y ellos 2 fueron testigos de todo esto. Continúa diciendo la Escritura. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando a gran voz, expiró. Estas cosas también lo vieron los 2 ladrones que estaban ahí juntamente con Jesús. Y es interesante porque finalmente nos permite entender que las personas que estaban ahí a un costado de un lado y del otro estuvieron viendo todas estas señales, todos estos momentos en los cuales Jesús estaba siendo crucificado, viendo lo que hacían los fariseos, los líderes religiosos, y ahí estaban también ellos, viendo lo que hacían en cada momento.
Y uno de los momentos más desafiantes, de los momentos más difíciles, es que uno de los ladrones le dice a Jesús, como le decían los de allá abajo, si eres el Hijo de Dios, si eres quien dices ser, bájate de la cruz y ayúdanos. O sea, este hombre le estaba pidiendo a Jesús, bájate de la cruz. Y se lo estaba pidiendo de una manera tal que dio a entender algo. Yo quiero ayuda, pero yo quiero ayuda en mis términos. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. La misma escena, es capítulo 23, versículos 38 en adelante. Es la misma escena, pero nos da más detalles. Lucas capítulo 23, versículos 38 en adelante. Había también sobre él un título con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué dice? Sálvate a ti y a nosotros. Vuelvo a leerlo, porque es un argumento de alguien que está muriendo, pero que no está creyendo. Y hoy en día, en muchas congregaciones, aquí y en cualquier otro lado donde haya reuniones, hay muchos como este, que le exigen a Dios, que le exigen a Jesús, bájate, haz algo y sálvame, sálvame, testifica que eres Dios. Si tú eres Dios, haz esto, esto, otro. Esta es una falsa fe. De hecho, la Biblia llama injuria. Sí. Si tú eres el Cristo, no porque creyera que era el Cristo, sino cuando dice, si tú dices ser la persona que puede ayudarme, si tú dices tener poder, si tú dices tener la capacidad de ayudarme, hazlo, hazlo. Pero lo está diciendo de una manera soberbia, de una manera incrédula. ¿Cuántas veces hemos oído a personas, o a lo mejor tú mismo lo has llegado a decir, así? Si Dios existe, que me ayude. ¿Sí? Si Dios existe, que haga esto, que haga aquello. Tú pones en Dios muchas veces las condiciones para creer en Él. No, mi amado. No es así, amada. Tú no puedes decirle a aquel que salva cómo debes salvarte. ¿Sí me entiendes? Tú no le puedes exigir a Dios qué debe hacer Él. No. Él hace lo que ha hecho ya para salvar. Si quieres creer, bien. Si no, quédate con tus ideas. A Él no le quita nada. Tú eres polvo, tú eres ceniza, tú eres como la flor del campo que un día es y después ya no existes. Pero Él sigue siendo Dios contigo, sin ti. Y no va a dejar de serlo, con todas tus ideas. Este hombre dijo, pues ya será de Dios, ¿no? Hay otros que dicen así, pues ya será de Dios. Si me quiere salvar, me salvará. Y si no, pues no. Es la misma actitud de este hombre. Pues bájate de la cruz y sálvame. Demuestra que en verdad me amas. Esto no es tener fe. Esto es ser soberbio. Este hombre estaba siendo soberbio. ¿Tú crees que se iba a ir al cielo así? No, así no entra nadie, amado. Continúa diciendo la Escritura, versículo 40. El otro reprendió diciendo, fíjense, los dos están crucificados, amados.
Es un diálogo muy inusual. Son dos sentenciados a muerte. De hecho, son tres. Y la Biblia nos mete en la historia de una conversación entre tres personas que están muriendo, que ya son sentenciados a muerte. Y la conversación de uno es soberbia. Y el otro, que también era ladrón, que también había hecho cosas malas, reprende a su camarada, a su amigo de tranzas, de ladrones, por siempre. Lo reprende y le dice lo siguiente: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Amados, hay muchos así aquí hoy, que son soberbios estando condenados. O sea, están condenados. Dios ya condenó tu pecado y por lo tanto te condena a ti. Y dice, ¿y ni aún así? ¿Qué clase de corazón es el tuyo? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tu corazón que sabiendo que eres alguien que está condenado, ni aún así, ni aún que estás recibiendo las consecuencias de tus malas decisiones, de tus malas acciones, ni aún así reflexionas? La reprensión de un ladrón a otro ladrón, porque ese otro ladrón que lo está reprendiendo está en verdad reflexionando: el cielo se apagó, bueno, se oscureció, los sacerdotes están gritándole, oyen a Jesús, o sea, todo, están escuchando lo mismo. Tú y yo hemos escuchado no pocas veces acerca de que Jesús murió por nosotros. Y ni aún así, se te ha predicado a Jesús herido de muerte. Y ni aún así, ¿no te alcanza la fe para creer? ¿Por qué? ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué le tienes tanto miedo? ¿Por qué sigues en ese mismo estado aún cuando sabes que estás condenado? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Por qué no das ese paso de confianza? A lo mejor en el fondo amas tu maldad. A lo mejor en el fondo has abrazado el ser víctima de la sociedad. Porque hay personas que viven siendo víctimas, se sienten cómodos ahí, pues, sintiéndose los que han sido afectados por todo el mundo. Y ahí se la viven, navegando en ese estado. ¿A qué te estás aferrando? De un ladrón perdonado, a otro ladrón te lo dice: no tienes temor de Dios ni aún que estés siendo condenado. De alguien que fue pecador, pero creyó y que no es mejor que tú, te lo digo, ¿no te da temor de Dios? ¿No tienes un poco de respeto por Dios? ¿De seguir haciendo lo que sabes que está mal? Por eso dice la Escritura: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. ¿Qué diferencia de pensamiento de un ladrón a otro ladrón? Mientras que uno dice: bájate y sálvanos, que se demuestre quién eres, el otro dice: yo estoy aquí padeciendo justamente. Aquí no hay otras víctimas, no hay otros malvados. Yo soy el responsable, yo estoy aquí pagando justamente mis maldades. Yo soy pecador. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos
lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Fíjense cómo el corazón cambia. Un corazón de alguien verdaderamente arrepentido no culpa a nadie, no busca culpar a nadie, no se agarra de otras personas, aunque otras personas sean muy malas, no se agarra de ello. Ve lo suyo, ve sus propias maldades y las ve tan grandes y las ve tan dignas de vergüenza que dicen, es que yo estoy aquí justamente. O sea, yo sí padezco, si yo me voy al infierno me lo gané a pulso. Yo me lo gané. Yo no fui bueno, yo no fui un buen padre, yo no fui una buena madre, yo no fui un buen esposo, una buena esposa, yo me lo gané a pulso. La diferencia entre un ladrón y otro es que uno se ve a sí mismo y sus maldades, no culpa a otros. Y dice, yo soy el responsable. Mientras que el otro ladrón no se está viendo a sí mismo, está viendo la oportunidad de salirse todavía con la suya o de burlarse. Qué difícil para uno y para otro, y qué diferente para uno y para otro. Aquí encontramos, amados, dos maneras de ver la vida. Una, aquellos que dicen, todos deben de ayudarme, todos deben de servirme, bájate y bájame, ¿no? Yo de por medio. Y el otro diciendo, yo estoy aquí justamente. Si yo voy al infierno en este momento, Dios es justo. Dios es justo. Si yo hoy fuera llamado a cuentas y mis libros fueran abiertos, Dios es justo y estaría en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Versículo 42. Y luego levanta un clamor o le pide a Jesús algo. No como alguien que mereciera algo. Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este sí se arrepintió, el otro no. La diferencia fue que el corazón de uno reconocía sus maldades, reconocía que no era buena persona, no le creyó a aquellos que decían, ay, es que eres víctima del sistema romano. No. Por eso leímos lo que decía Gálatas, ¿verdad? Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Aquí no estás padeciendo más que la consecuencia de lo que haces aquí. Pero lo que haces aquí también tiene una consecuencia eterna, amado. Así que estos dos ladrones son las dos clases de mente que hay hoy en día. Uno que cree y el otro que no quiere arrepentirse, que no quiere creer. Uno se justifica a sí mismo diciendo, bájate y bájame, ayúdame, si eres lo que dices ser. El otro reconoce su maldad, pero le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No porque haya hecho algo digno, los dos están muriendo como ladrones. O sea, los dos son delincuentes, no han hecho algo bueno. ¿Sí lo alcanzamos a entender? No hay un pasado donde ellos digan, es que yo hice buenas acciones. No, los dos están pagando y están muriendo por sus maldades. Pero este está diciendo, ten misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué bien hizo este hombre para estar en el paraíso? ¿Cuáles fueron sus buenas acciones? ¿Se bajó de la cruz, le perdonaron la vida y no? Se murió. ¿Qué fue lo que Dios vio en él que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y el otro no se lo dijo. ¿Cuál fue la diferencia, amado? Uno se arrepintió y el otro no.
Uno dijo, yo soy pecador, yo estoy mal, sálvame Señor, a mí. Acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Y el otro decía, pues quiero seguírmela en la tierra, ¿no? Quiero continuar. Corrígeme esto, dame chance y me la sigo. Eso decía el otro. ¿Cuál de los dos eres? Todos, y así tiene por título esta enseñanza, todos tenemos un ladrón dentro de nosotros, o sea, una actitud u otra. O somos el ladrón que está exigiéndole a Dios como si mereciéramos algo, o somos de aquellos que dicen, acuérdate de mí, no porque haya hecho algo bueno, perdóname, perdóname Señor. Estamos en un lado o en otro delante de Cristo. Aquí encontramos lo que vendría siendo el momento previo al juicio, cuando todavía hay oportunidad de decidir. ¿Dónde estarías el día de hoy? Si hoy fueras llamado a cuentas, si hoy ocurriera que se nos cae un edificio encima y nos morimos todos, no quedamos ninguno, ¿dónde estarías? ¿Qué sería de tu destino eterno este día? Si hoy fuéramos llamados a cuentas, ¿qué le dirías a Dios? ¿Serías de aquellos que dicen, oh, otra oportunidad? ¿O de aquellos que aceptan sus circunstancias, su maldad, su sentencia, la paga del pecado es muerte? Y lo único que dicen es, ten misericordia, Señor, acuérdate de mí, no tengo nada más. Buenas obras, no tengo. No hay una sola buena obra que compense para no estar en el infierno. Una sola no la hay. Así que la invitación que te hago el día de hoy es a que te preguntes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estarías si hoy Dios te llamara a cuentas? ¿Dónde estarías? ¿Qué sería de ti? Te invito a que cierres tus ojos, por favor. De alguien que fue recibido misericordia, te invito a que te preguntes, ¿ni aún temes a Dios en este momento? ¿Ni aún en este instante te pondrás a cuentas con Él? Oye, te está yendo mal. No hay paz, dice el Señor, para el impío. Y ni aún así. Ni aún así. Tienes problemas emocionales y ni aún así. Tienes problemas físicos, alguna enfermedad y ni aún así. ¿No temes a Dios? ¿No te preocupa ni siquiera un poco ver su rostro si fuera el día de hoy? Dios está aquí. Y puedes sencillamente decirle, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia, no tengo nada bueno que ofrecerte. Mis buenas acciones no han servido y no servirán nunca.
si tú no me ayudas, si tú no me salvas, no tengo nada más, estoy perdido. Señor, tu nombre es grande en la tierra. Ten un poco de temor. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Pídele perdón a Dios. Dile que te den la nueva oportunidad que necesita tu alma. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra, Señor. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo con aquel que es pobre y humilde de espíritu,